el hermano nos la pone difícil porque cómo superar el día de ayer estuvo inigualable, maravilloso. Dios me sorprende de todo lo que hice ayer. Me ha dado la bendición de disfrutar, y desde que el hermano Rubén fue por mí al aeropuerto he sido bendecido. Entonces, gracias a Dios. El hermano ya me presentó, mi nombre es Daniel Martínez, yo soy miembro de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, que es parte de la Ciudad de México, que está ubicado en el área metropolitana de la Ciudad de México, y tengo la gran bendición de colaborar en un ministerio con base en Guatemala que se llama Libres en Cristo, y nos dedicamos a tratar cuestiones de restauración sexual. Entonces, pues bueno, Dios nos da la oportunidad de servir en esto. Para este tema yo quiero pedirles su honestidad, ¿okay? No se preocupen, no vamos a exponer a nadie, pero por favor sean muy honestos con ustedes, muy honestos con Dios, y escudriñen sus corazones para que Dios hable. Voy a tratar de hablar lo más chileno posible. Hay cosas que los mexicanos decimos que tal vez no conocen, pero ahí traté de aprender lo más chileno que pude, pero a ver si me sale. ¿Okay? Quiero preguntarle a quién no le gusta, o a quién le gusta, ver a una mujer guapa. ¿Quién disfruta, bueno, los chicos, quién disfruta de ver a una mujer guapa? Todos. Y a las chicas, ¿quién disfruta de ver a un chico guapo? Todas, ¿no? ¿Y eso está mal? ¿Está mal hacer eso? ¿No? ¿Es pecado? Para nada. Vamos a ver qué escribió Salomón a su hijo David en el libro de Eclesiastés 12. Ahí en la pantalla lo vemos en inglés, yo lo voy a leer en español. Tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: gente joven, la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Si Dios entonces nos dio la capacidad de disfrutar de la belleza de la mujer, en el caso de la chica de los hombres, ¿qué pasa entonces con esta cuestión llamada pornografía? ¿Por qué no la puedo ver? Entonces, es atractivo, ¿no? Atractivo es, digamos, pues, podría ser algo que nos llame la atención. Vamos para ponernos en contexto, a definir qué es la pornografía. La pornografía como tal, esta es una definición que me gusta mucho. Dice, son escritos obscenos, dibujos, fotografías o cosas similares, especialmente para este objetivo, ¿no? O sea, no tienen como ningún mérito artístico, no hemos escuchado del desnudo artístico, bueno, pornografía, ¿no? Es todo lo que muestra actividades explícitas de sexo. Viene del griego pornógrafo, ¿ok? Y es una combinación de porne y hablo, ¿no? O sea, encierra lo que estamos diciendo, ¿no? Escritos, dibujos, fotografías o cualquier cosa similar que nos muestre algún tipo de sexualidad. ¿Okay? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No. Okay. No solo los chicos ven pornografía, las chicas también tienen su versión de pornografía. Algún pastor me decía, el diablo es bien efectivo, pero nada creativo, ¿no? Entonces él sabe usar o apelar las características que Dios nos dio, tanto de hombres como mujeres, para tratar de amarrarnos, para tratar de llamar nuestra atención. Mientras a los chicos nos gusta mucho ver, se lleva por los ojos, nos gusta tener imágenes, las chicas también tienen su tipo de pornografía. ¿Okay? Esto va más allá del lado sentimental, del lado del romanticismo, ¿no? Por tal vez algunos ejemplos, no sé si ustedes recuerdan la película de Twilight, la de Crepúsculo.
¿Okay? Y yo lo catalogo como un tipo de pornografía para mujeres. Y hay que tener mucho cuidado, no solo, debemos de tener mucho cuidado de no solo encasillar la pornografía como la película o la revista o hay varias formas en las que el enemigo puede atacar. Y para sensibilizar un poco a los que estamos aquí, traje un poco de estadística y quiero que vean de verdad lo alarmante que es esto para todos los cibernautas. Mucho cuidado porque el 12% de los sitios que hay en internet son pornográficos. Estamos hablando de 24 millones alrededor que son sitios pornográficos. Utah es el estado de la Unión Americana con más suscripciones, ¿sí? A sitios pornográficos. El día donde más se visitan sitios pornográficos es el día domingo. Dime tú si no es un juego de Satanás. Algo más alarmante todavía. Hay alrededor de 16 millones de búsquedas diarias buscando sexo con niños, buscando pornografía infantil. Antes esto no era muy común, pero ahora uno de cada 3 visitantes de sitios pornográficos es mujer. 1 de cada 3 visitantes de sitios pornográficos es mujer. Abriendo esto a las mujeres también. Estados Unidos, de 4 millones de todas las utilidades que salen de sitios en internet, compras en línea, visitas en línea, todo esto, la mitad son ganancias generadas por los sitios pornográficos. Vamos un poco más específicos. Estadísticas de solo varones. 20% de los hombres encuestados admitieron ver pornografía en el trabajo. O sea, ya no es algo que se guarda a la intimidad de una habitación, de una pieza, sino que lo hacen en el trabajo. Hay cristianos que han admitido en un 47% que la pornografía es un problema real en sus casas. ¿Qué es lo que está pasando como cristianos? 47% admiten que hay un problema de pornografía en sus casas. 10% de los adultos entrevistados confiesan que tienen una adicción sexual. Vamos con la chica. Lo que les decía, 1 de cada 3 navegantes de internet es mujer. Así lo tenemos. El 18% de los visitantes son mujeres. 9.4 millones de mujeres accesan a sitios pornográficos por internet. El sitio donde más accesa a las mujeres son los chats, no tanto las imágenes, no tanto los videos, son los chats del cibersexo. El mundo sexual, el mundo de la pornografía, el mundo sexual se ha vuelto tan común que ya no sé si han escuchado esta frase del sexo vende. Sí, los chicos universitarios seguramente lo han escuchado. El sexo vende, ya no es eso. Ahora el sexo se ha vuelto nuestro motivo para vivir. Tal parece que es así, el sexo se ha vuelto nuestro motivo para vivir. Ahora es tan común hablar de sexo, se nos ha vuelto tan común hablar de sexo. Tal vez que hasta lo celebramos, ¿no? De alguna forma. Hasta nos reímos de él. No sé si alguien ha visto la serie Friends. ¿No, amigos? ¿Sí? Bueno, es una serie súper popular en los años 90. Disculpen un poquito, vamos a subir un micrófono. Ahí está. ¿Se escucha mejor? ¿Mejor?
Bueno, hablábamos de esta serie Friends, ¿no? Fue una serie muy popular en los años 90, duró 10 años al aire en la televisión, era una serie de comedia que el objetivo era hacernos reír. Pues estos chicos, alguien que no tenía nada que hacer, se puso a contar cuántas parejas sexuales tuvieron durante las 10 temporadas que duró. El número resultante fueron 79. 79 parejas sexuales que los personajes nos hacían reír con eso, y ahora ya me acosté con tal, y ahora ya hice esto, y nos reímos de eso. Ya no nos causa, ya no es un choque, ya no es, quiero decir, es parte de nuestra normalidad cotidiana, y eso no está bien. Eso no es el plan de Dios para nosotros. Dios nos quiere vivir en santidad. Entonces, es algo que no estamos atacando. Con esta cuestión de la masificación de la información, de volver el Internet algo muy accesible, nos encontramos o encerramos como las 3 A del problema de la pornografía. El primero es que se ha vuelto accesible. La pornografía es más accesible que nunca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener que pasar la vergüenza de ir a una tienda y comprar la revista o el video, sino yo lo puedo hacer desde mi habitación y nadie se da cuenta. Yo lo puedo ocultar y nadie se da cuenta. Es affordable, es alcanzable para los demás, es pagable, es costeable para la gente. Es muy barato, mucho más barato pagar por un tiempo en internet, por una revista o por un video. Eso antes no pasaba. Y lo que veíamos es anónimo. Yo me puedo ocultar perfectamente en mi habitación. Nadie se tiene que enterar. No le tengo que decir al amigo, oye, préstame la revista. Lo puedo accesar. Nadie se entera. Y lo puedo ocultar. Nadie se entera. Más que Dios. Dios que todo lo ve. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos de pornografía y por qué decimos todas estas cuestiones de que ya es accesible y todo esto? Porque es un daño real. La pornografía se vuelve una adicción. Esto se vuelve una adicción sexual. Muchos podemos pensar, pero solo es una imagen. Ya la vi, sí, está guapa, pero ya no la voy a volver a ver. Eso es falso. ¿Por qué? Porque pasa algo con la pornografía. ¿Ustedes han visto al ganado que lo marcan? Que lo marcan con piezas calientes de hierro. Así es la pornografía. La pornografía se tatúa en nuestro cerebro. Quienes han estado expuestos a pornografía, yo les puedo firmar, ¿se acuerdan de la primera imagen pornográfica aunque la hayan visto 20 años antes? Yo les puedo asegurar que se acuerdan. ¿Por qué? Porque se tatúa en sus cabezas. Se tatúa en sus mentes. Hay una situación química. Nuestro cerebro, lo vimos ayer en la exposición de algunos de mis hermanos, de nuestro hermano Benjamín, donde nos hablaba de sustancias que se segregan, que son las sustancias del placer, las sustancias que nos hacen sentir bien. Cuando nosotros somos expuestos a la pornografía, se lanza como un shot de esta sustancia, ¿okay? Que a la larga nos va haciendo dependientes de esa sustancia. Si bien nuestro cerebro lo segrega naturalmente, cuando nosotros nos exponemos a pornografía, le estamos mandando órdenes al cerebro de que queremos más y más y más y más, hasta que, como un drogadicto, un poquito ya no es suficiente. Estamos cada vez dosis más grandes. Y eso se vuelve una adicción. Por eso, chicos que empiezan a ver cierto tipo de pornografía, terminan en cosas totalmente fuertes, que no sabía él que podía hacer, que no sabía que podía... al rato con un video vamos a ver un poco de eso. ¿Qué más puede pasar? Aparte de la dependencia de las sustancias, nuestros cables, los cables cerebrales, se distorsionan, se empiezan a cambiar. Empezamos a ver al sexo opuesto como un objeto que fue creado para nuestro placer, un objeto que podemos usar cuando lo necesitamos. Por eso hay rupturas en matrimonios, rupturas en noviazgos, gente que no está dispuesta a tener compromisos, y es
todo lo contrario a lo que Dios nos dice. Vemos ya los daños. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan negativo todo esto? No solo daña al cerebro, sino también daña nuestra relación. Aquí hay una estadística, que es la parte de acá, lamento que no se vea tan bien, pero tal vez en sus ojos sí. Que la pornografía aumenta el índice de infidelidad por un 300%. Es decir, si estamos expuestos a la pornografía, somos demasiado propensos para ser infieles. 56% de las causas de divorcio son causadas por alguna adicción a la pornografía. Si tú estás viendo pornografía y ya se vuelve algo habitual en tu vida, vas a tener problemas de actitud, vas a tener problemas de agresión hacia el sexo opuesto. Es decir, no lo vas a ver, si eres un chico no vas a ver a la mujer como un vaso frágil, que es como Dios nos manda que veamos a las chicas. No vas a ver a las chicas como una hermana, la vas a ver como un objeto. Y puedo enlistar sin fin de problemas, sin fin de situaciones. Me quiero ir rápido porque, aparte de tener poco tiempo, me gustaría que preguntaran. La pornografía mata la verdad entre hombres y mujeres. La pornografía presenta a los hombres y a las mujeres como objetos sexualizados, como recursos sexualizados que podemos usar cuando más nos convenga. Distorsiona todo el plan de Dios que tiene para nosotros. Nos muestra el sexo como algo vital y no como un regalo de Dios. Nos muestra el sexo como algo banal, como algo pues, que uno necesita, así como comer o ir al supermercado, y no le da ese lugar de santidad como Dios se lo da. Quiero mostrarles este video porque muchos pueden decir, está exagerando. Pero no, yo no veo tanta pornografía. A mí no me va a pasar nada. Quiero que vean este video. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church. We had 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse and fighting in the home. That basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, you just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I lived a normal life, except for this one small but very potent, very destructive segment of it that I did very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, let's say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of
excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study of serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not sometimes but inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They'd snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. No es solo una imagen, no es solo una imagen más, como vemos un paisaje. ¿Se dan cuenta de lo grave que es? Y esto pasó en un hogar cristiano. Ted Bundy era cristiano, nació en un hogar cristiano. Entonces no es algo a la ligera. Chicos, yo sé que para nosotros es muy común que tal vez nuestros amigos del mundo nos compartan, pero el diablo se puede colar por ahí. Entonces no es algo a la ligera. No es algo que podamos pasar de largo. Si tú estás viendo pornografía, yo espero que no termines así. Yo espero que Dios venga y te rescate algo. Pero hay que tener cuidado. Y no solo los chicos, los padres también. Ted Bundy decía, en mi hogar no había límites, no había restricciones. Fue por eso que yo me pude colar tan fácil. Entonces, también esto es algo que involucra a la familia completa. Sí. Entonces, quiero que pienses. Si es algo que estoy exagerando, es un problema que nunca nos va a pasar. Bien. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? Voy a leer Filipenses, igual en la misma versión. Filipenses 2, 3 al 4. Entonces, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. La pornografía nos dice lo contrario. La pornografía nos dice, tú eres mi instrumento, yo te uso a ti para mi placer, para cuando yo lo quiera, como yo lo quiera. Vamos, Timoteo 5, 1 y 2. Nunca hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Creo que está de más decir que la pornografía no hace eso. Primera de Pedro 3, 7. Dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas,
cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Ellos también son hijas de Dios. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. La Biblia es bien clara, ¿no? Y la Biblia, imagina que este es una armadura que se usaba en los tiempos de Pablo. Ustedes todos conocen este pasaje en Efesios 6. Lo voy a leer. No sé si alguien me quiere ayudar con la versión Reina Valera. ¿Alguien? ¿Por qué quiere ayudar? Efesios 6:13, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Continuamos, ¿no? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí. Gracias. Dios nos da toda una armadura, ¿no? Nos da toda una armadura, pero quiero que se fijen en la parte que primero menciona, que es el cinturón de la verdad. ¿Qué cubre? ¿Qué parte ahí vemos que cubre el cinturón de la verdad? La parte genital, la parte sexual. No es una coincidencia. No es una coincidencia que Dios nos está diciendo, protejan esa parte. Tenemos la coraza de la justicia. Chicas, ¿dónde se enamora? ¿Dónde llega? ¿Dónde duele? El corazón, ¿no? También Dios nos manda a proteger eso. La batalla sexual muchas veces empieza en la cabeza, en la mente. Cuando uno lucha con ese pensamiento de, quiero ver pornografía, quiero satisfacerme, quiero traer esa imagen a mi cabeza, estoy en la lucha de si hacerlo o no hacerlo. Gran parte de la lucha sexual empieza en la mente. Entonces Dios claramente nos dice que protejamos estas partes. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo salgo de aquí y digo, como nadie se entera, no pasa nada? ¿Qué pasa si yo no quiero escuchar? La Biblia nos dice en Lucas 8 que nuestro pecado nos alcanzará. No hay nada oculto. No quedará nada oculto. Todo saldrá a la luz. Entonces, ¿podremos tomar esa gracia que Dios nos da de arrepentirnos, confesar nuestro pecado, o vamos a esperar a que Él lo saque a la luz? Lo mismo nos dice el número. Todo va a salir a la luz, nada quedará oculto. A Dios no podemos burlarlo. A Dios no podemos, como decimos en México, hacerlo menso. ¿Sí? Dios sabe qué está pasando. Aunque tus amigos no lo sepan, aunque tu familia no lo sepa, Dios sabe qué estás visitando, Dios sabe qué estás escribiendo en internet, Dios sabe qué estás viendo. Entonces tomaremos nosotros esa gracia que Dios nos da de arrepentirnos, de confesarlo, o vamos a esperar a que Él lo haga por nosotros. Que lo va a hacer con un propósito, porque Él no va a dejar que nos perdamos. Pero creo que yo preferiría hacerlo por mi propio pie que Dios no haga.
quiero que piensen entonces, ¿cómo estoy manejando mi sexualidad? Dios nos hizo sexuales, no hay nada de malo en eso. Chicos, ¿no? Es normal que te guste la chica, que te sientas atraído por la chica, pero ¿cómo lo estás manejando? ¿Lo estás haciendo de la forma que Dios dice o lo estás haciendo como tus amigos te dicen que lo hagan? ¿Qué está atrapando tu mente? ¿Qué pensamientos están atrapando tu mente? ¿Qué pensamientos están dando vueltas en tu cabeza? ¿Qué piensas si yo te digo que la falta de autocontrol puede venir del área sexual? Quiero que pienses todo eso. Quiero que pienses cuál es tu situación. Por eso les decía al principio, quiero que sean muy honestos con ustedes mismos. Porque yo no lo puedo saber, pero ustedes lo saben. ¿Ya? Algo voy a pasar ahora, después de todo este contexto. ¿Cuál es nuestro papel como iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia para tratar de ayudar a alguien que esté en problema o poder evitar el problema? A mí me gusta mucho este pasaje en Job 32, 18. En la versión en español dice: palabras no me faltan, es el Espíritu que está en mí quien me obliga a hablar. Estamos hablando del Espíritu de Dios que nos obliga a hablar, no nos podemos quedar callados. No podemos tener o ser portadores de salvación y no compartirlo. Simplemente no podemos, tenemos que ser testimonio. Y aparte una bendición tan grande no la podemos ocultar. Les comparto que en mi iglesia, la iglesia donde yo soy miembro, abrimos nosotros un ministerio de restauración sexual para jóvenes. Todo esto empezó de la forma más increíble, yo nunca lo imaginé. Yo estaba trabajando en el ministerio para personas sordas como intérprete, en el que Dios me permitió colaborar durante 12 años. De repente Dios mueve mi corazón y me dice: tienes que ir con jóvenes, tienes que trabajar con jóvenes, tienes que hacer algo con jóvenes. Hablo con el pastor de jóvenes y le expongo esto. Entonces me dice: ok, pues vente a cargar sillas. Ok, vamos a cargar sillas. En una reunión con los jóvenes, yo en este momento ya estaba trabajando en Libres en Cristo, ya estaba colaborando en Libres en Cristo. Uno de los jóvenes me dice: Daniel, quiero hablar contigo. Y yo: ¿de qué quieres hablar? Dice: tengo un problema, pero no sé cómo decirlo. Yo: pues dilo, ¿no? Yo a este joven lo conozco desde pequeño, supongo que sintió confianza conmigo, y me dice: Daniel, estoy viendo pornografía. Tengo un problema con pornografía. Y dije: bueno, si quieres te invito a mi casa a conversar, en un lugar privado donde no puedas tener miedo de que alguien nos escuche. Ok. Me dice: nos quedamos de ver, era, no sé, el lunes, nos quedamos de ver un jueves. El miércoles me habla y me dice: oye, ¿puedo llevar a unos amigos? Y dije: ok, claro. Yo preparé muy humildemente 3 lugares. Llegaron 12. Llegaron 12 personas, 12 jóvenes. Todos con el mismo problema. No sabían ya qué hacer. Era un problema en sus vidas, era un problema donde ellos clamaban a Dios y decían: líbranos de esto. Un buen día llegó Dios y empezamos a trabajar. Y ahora estos 12 jóvenes están ministrando a otros jóvenes de la iglesia, saliendo, ayudándolos a salir de problemas de pornografía. Hay una estadística, digamos, un poco cruda. 1 de cada 10 personas, creo que Eric va a hablar de lo más profundo de esto, una persona en cada 10 lucha con atracciones al mismo sexo. En mi iglesia hay un censo aproximado de 400 jóvenes. Quiere decir que 40 de nuestros jóvenes luchan con atracciones homosexuales. Eso toca mi corazón, mueve mi corazón, porque tal parece que la iglesia no está haciendo nada. Tal parece que en la iglesia no tocamos este tema. Hablamos de la mentira, pero la encerramos como la mentira.
Y no sabemos que el pecado sexual puede estar cimentado en la mentira. ¿Por qué? Porque a mí la mentira me dice que una mujer es mi objeto sexual. Y no me deja ver la verdad de que una mujer es hija de Dios. Y yo la debo de tratar como hija de Dios. Como si fuera mi hermana. Entonces, como que nos gusta mucho atacar unos pecados y dejar a un lado otros, tal vez porque son tabú, porque no sabemos, por ignorancia. Entonces fue así como nosotros, el ministerio se llama PSP, Puro Sexo Puro. Somos un ministerio que busca restaurar vidas de jóvenes a través de verdades bíblicas. Les enseñamos que el poder de Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros es suficiente para rescatarlos, para salvarlos de ese lodo cenagoso y poner sus pies sobre la peña, enderezar sus pasos. Existimos para promover la pureza sexual, ¿okay? Y existimos para crear conciencia en la iglesia y en otras iglesias alrededor de este tema sexual. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos esto? Este es, digamos, nuestro camino de restauración. Nosotros hacemos mucha promoción, tratamos de visitar, por ejemplo, no sé si en Chile lo hagan, en México es como una expo sexo, ¿sí? Donde van productores de fotografía, actrices, actores, y se reúnen en un recinto y la gente va y los lee, los conoce, se toma fotos. Lo que nosotros hacemos es dar volantes, dar folletos, ¿no? Diciendo que eso no es verdad. Esa es una práctica que copiamos de un ministerio aquí americano que se llama Triple X Church, que hace lo mismo y hay testimonios de actrices pornográficas que se convierten por eso, o sea, ese es su primer contacto. Entonces, bueno, nosotros tratamos de tener presencia en congresos juveniles, en exposiciones, en lugares donde hay jóvenes, ¿okay? Y de ahí sale gente, o sea, de verdad es maravilloso cómo Dios trabaja, sale gente pidiendo ayuda. Entonces nosotros los canalizamos a un sitio de internet, en este caso Libres en Cristo. Primero se hace más bien como un test donde nosotros calificamos, porque muchas veces no es un problema de adicción, que no es un problema de culpa, entonces no se puede tratar igual que una adicción, ¿sí? Entonces, en caso de que sea una adicción, lo llevamos a Libres en Cristo, donde ellos toman un curso de 60 días, con alguno de los mentores que trabaja ahí, se le va guiando durante 60 días una lección diaria en línea, donde ellos estudian, comentan y el mentor comenta de vuelta, ¿okay? Y va trabajando con él, conociéndolo, y bueno, eso es. El alumno, cuando termina el curso de 60 días, tiene la posibilidad de continuar como mentor, de capacitarse para mentorear a otra gente o dejar el curso. En el caso de que que quiera participar como mentor, se le da un seguimiento, se vuelve como parte del equipo de mentores y bueno, se vuelve el ciclo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos bajo estos 5 pilares. Les enseñamos principios como, esto llamamos los pilares de la santidad. Nosotros enseñamos que es necesario arrepentirse. Arrepentimiento que viene de la gracia de Dios, no de sentirnos culpables, no de sentirnos, no sé, ustedes han tenido casos de ya no quiero hacerlo, y ya lo hice otra vez. Y vuelve el ciclo, ¿no? En la pornografía pasa igual, ya no quiero hacerlo, y de repente ya estoy dando tiempo, ¿no? Entonces nosotros enseñamos que es necesario arrepentimiento, que es necesario que Dios nos toque con su gracia, nos confiera arrepentimiento, que es lo que nos va a hacer darle la vuelta al pecado y alejarnos. Tenemos otro tema que es la responsabilidad, la accountability, el sistema de rendir cuentas.
es necesario tener una comunidad de hermanos cristianos fuertes en la fe donde nosotros podamos rendir cuentas, a quien el alumno tiene que rendir cuentas. Recuerden, estamos saliendo de una adicción, tenemos que rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros actos. ¿Cómo va tu vida devocional? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Con qué estás luchando? ¿Cuáles son tus tentaciones ahora? Todo eso se pregunta en la sesión de rendición de cuentas. Es muy importante por eso que la iglesia esté involucrada. La vida devocional. Nosotros sabemos que no es un curso lo que te da la libertad, sino es la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. La confesión, lo que les decía hace rato. Nosotros somos quien debemos dar ese paso, es un paso de obediencia. Dios nos dice, confiésense sus pecados unos a otros. Nosotros debemos de confesar este pecado, sacarlo a la luz. Imagina que el pecado es como un hongo. ¿Dónde crecen los hongos? En la sombra, bajo un árbol, en un lugar oscuro. Si yo saco ese hongo a la luz, ¿qué pasa? Se seca y se muere. Es así el pecado. Pecado confesado, pecado muerto. ¿Ya? Y algo que llamamos corte radical o amputación radical, que es literalmente quitar todo lo que nos puede hacer caer. Esto involucra accesos a internet, móvil, amigos, vecinos, familia, todo lo que nos pudiera hacer cuestión de caer. Le pedí a uno de los, él fue el primero, tengo permiso de decirlo, él fue el primero y quiero que escuchen su testimonio. Hola, mi nombre es Alexis, tengo 20 años, vivo en la Ciudad de México y quiero contarte un poco de lo que ha sido mi vida. Yo crecí en una iglesia cristiana bautista, mis papás, los dos cristianos, me enseñaban acerca de la palabra de Dios, yo conocía versículos, historias bíblicas y todo esto, pero yo no estaba completamente protegido para que llegara Satanás, me mostrara pues lo que es pecar. Entonces a los 11 años aproximadamente yo descubrí la pornografía, la masturbación, después la fornicación, todo esto, lo que me llevó a que yo estuviera completamente sumergido en mi pecado, que yo fuera esclavo de Satanás, que yo llevara una doble vida en la iglesia. Yo cantaba, yo tocaba instrumentos, alababa a Dios, supuestamente, pero en mi corazón estaba sembrado pues el pecado y yo no quería dejarlo. Yo pensaba que yo podía vivir así. Sin embargo, tuve muchas consecuencias derivadas del pecado, incluso reprobé años de la escuela, perdí muchos amigos, muchas amistades. A los 17 años yo me cambié de iglesia y fue donde conocí a mi amigo y ahora mentor Daniel Martínez. Él me ayudó a comprender que yo necesitaba dejar mi vida pasada, cortar con todas las cosas que me llevaran al pecado, realmente glorificar a Dios con mi vida. Y pues ahora puedo decir que gracias a mi relación con Dios, a leer la Biblia, orar más, cortar con todo lo que me lleve a pecar, pues yo puedo glorificar a Dios y ser completamente una nueva persona. Ahora sé que soy una nueva criatura en Cristo y que Él seguirá trabajando en mí, perfeccionándome hasta el día de Jesucristo, como me dice en Filipenses 1:6. Gracias por escucharme, espero que esto haya sido de bendición para su vida. Hasta la próxima. No sé si esperaban escuchar el testimonio de una persona de 30 años, tiene 20. No es algo, no, o sea, está pasando algo. Hay casos, quiero compartirles esto, hay casos en la iglesia de niños 14 años, 15 años teniendo orgías. Algo está pasando. El diablo no es creativo, pero es bien efectivo. ¿Qué estamos haciendo? Para gloria de Dios, Alexis en agosto se va a estudiar al seminario, ha sido llamado como misionero, se va a una región en el sur de México que se llama Oaxaca, es un estado. Se va como misionero y va a empezar en una capacitación de 12 años. Lo voy a extrañar muchísimo, pero yo sé que es para gloria de Dios. Ayer hablábamos de 100
no siento la presencia de Dios en mi vida. No sé si tú has sentido que oras y que la oración no pasa del techo. Tal vez hay algo así, hermano. Tal vez hay un pecado oculto. ¿De qué está hablando Dios a tu vida? Recuerda, palabras no te faltan, el Espíritu que está en ti te obliga a hablar. Entonces, acércate con alguien de tu iglesia, alguien que tengas confianza, una persona fuerte en la palabra. Pídele a Dios que te indique quién es, pide ayuda. No te quedes callado, no quieres terminar como Esteban. No quieres ser dice la palabra de Dios, quien no da fruto yo lo retiro. Lo dejo ahí. No deja de ser mi hijo, pero ahí se queda. Yo quiero ser usado por Dios. Yo sé que tú también quieres ser usado por Dios. No viajaste desde Chile, no sé cuántos miles de kilómetros son, es un vuelo de 10 horas tal vez. Para pasear, para venir a conocer. Yo creo que tú viniste hasta acá para que Dios te hablara y Dios te usara. ¿O estoy equivocado? Entonces, yo pido, ha sido mi oración, que Dios mueva tu corazón, que Dios te revuelva y te habla. Tal vez este no es el momento, pero sí el lugar. Estás en la iglesia de Dios. Amén. Es aquí, no con tus amigos. No con tus amigos. Tus amigos igual están bajando los mismos. Acércate a un líder, acércate a los pastores de tu iglesia. Para finalizar, alguien que me ayude a leer Romanos 6, 19, por favor. ¿Alguien? Pégala. En el nombre del Señor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para satisfacción presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No sé cuánto tiempo me resta. Quisiera tiempo. Pero para hacer preguntas, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, mi pregunta a lo mejor puede estar en la mente de algunos hermanos también. ¿Qué factores influyen para que el joven, el adolescente, adolescente incluyendo señorita, hombre, hablando del sexo hombre o mujer, para que lleguen a este estado? Yo como madre tengo un hijo ya de 12 años, y ahí hablamos de jóvenes comenzó a los 11 años. Entonces, y además, y habemos personas que trabajamos con jóvenes también. Me interesa saber qué factores pueden influir según su experiencia en este proceso que puede llegar a la pornografía. En realidad creo que no podemos encerrar o generalizar, ¿no? Como, tiene que pasar esto y esto. No podemos listar las cosas. Sino yo creo que el diablo se aprovecha de lo que Dios nos ha dado, las características que nos ha dado, como seres humanos. Dios nos hizo seres sexuales y aprovecha esa atracción para tergiversarla, ¿sí? Y pues decir, o sea, tú debes de vivir tu sexualidad de esta forma, no hagas caso a lo aburrido que dice la Biblia, que te tienes que esperar, que te tienes que saber. Entonces, yo creo que Satanás se aprovecha de todo eso. Lo que sí me gustaría comentar es que sí podemos hacer. Tenemos que poner límites. Tal vez usar la computadora, en ciertas horas, con alguno de los padres presentes, poner filtros antipornografía. Hay muchos filtros y aparte gratuitos en internet, que vimos al final, el saintapp.com, un filtro gratuito, ¿okay? Que de hecho
No sé si conocen a este cantante, Emanuel, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un cantante de México muy famoso. Él es cristiano y él apoyó al desarrollo de este filtro. Él aportó dinero para el desarrollo y aparte lo hizo gratuito. ¿Ya? Entonces yo creo que es bien importante poner límites, ¿no? Poner límites. Otra cosa que es importante, tanto la iglesia como los padres, yo creo que debemos demostrarle al joven que somos el lugar. ¿Sí? No sé si me explico con esto. Somos el lugar que cobija, no somos el lugar que señala, el lugar que condena. No podemos tratar a la gente diferente, no podemos dejar a un lado la gracia con la que Dios nos trató y no podemos tratar a la gente diferente. Debemos de, lo que recibimos de gracia, darlo de gracia. Entonces, la familia, la iglesia no es el lugar que señala, es el lugar que cobija. ¿Sí? Entonces, no sé si respondí. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta va básicamente lo mismo que el hermano. Trabajo con jóvenes, niñitos, intermedios, de la misma edad, 11, 12 años, y más allá de evaluar y decir quizás jóvenes que ya estén, ir adelante. Existe en el ministerio de su iglesia que se trabaje antes de que un niño pueda llegar a esta situación. Sí. Bueno, sí, entiendo la pregunta, es cómo atacar, como Prevención. según el tipo de edad. Nosotros dividimos en 3 grupos de edades. Por ejemplo, los menores a 15 años prevenimos, los de 15 a 18 actuamos y los de 18 para arriba es otro tipo de trato, con las vivencias y el tipo de experiencia de vida que pudieran tener. No sé si se puede escuchar el audio. ¿Sí qué? Quisiera yo mostrarles qué tipo de audios trabajamos con los chicos. No les podemos a gente de esa edad hablar de la misma forma que yo estoy hablando ahorita, que es una audiencia mayor. Incluso no les podemos decir, tú que ya viste pornografía, son pequeños. ¿Sí? Tal vez ellos ni siquiera saben, entonces lo que menos queremos hacer es darles ideas. Déjenme ver si lo podemos hacer. No lo podemos escuchar, pero lo que hacemos nosotros son cápsulas de audio, ¿sí? Cápsulas de audio que grabamos y hablan de verdades bíblicas basadas en los 5 principios que dicen, ¿sí? Entonces son cápsulas que les mandamos a los chicos y los chicos pueden escuchar en su celular o en el iPad o en el... ¿sí? Entonces se trata de prevenir a través del audio, ¿sí? A través de cápsulas de audio. Tenemos jornadas también donde el pastor nos apoya con predicaciones dedicadas a hablar de temas sexuales, pero sí dirigidas como a eso. ¿Usan redes sociales también? Usamos redes sociales, sí. Usamos redes sociales. El principal es, usamos mucho material de Libres en Cristo. Libres en Cristo tiene un blog. Si quieren visitar Libres en Cristo, libresencristo.org, tiene un blog súper extenso de material del que quieran. Habla de noviazgo, de homosexualidad, masturbación, pornografía, pensamientos, todo. Entonces ustedes de hecho pueden filtrar según el tema. Hermano Daniel, sí, una pregunta. Muchas veces es difícil para un niño o para un joven a lo mejor dar el paso de acercarse a una persona y ¿no es cierto?, confesar el problema que tiene, ¿ya? El problema de pornografía, etc. Porque hay mucho miedo, ¿ya?
mucho miedo. ¿Cómo, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen como ministerio, cómo al mirar la conducta de un niño sin que él hable, digamos, cómo ustedes se dan cuenta? ¿Hay algún signo, un patrón que se va repitiendo, que ustedes pesquisan y dicen hay que acercarse a ese niño porque tal vez algo esté ocurriendo? Sí, de hecho muchas veces pensamos que se puede ocultar, pero en realidad no, y es algo que bien importante que toca nuestro hermano. Las conductas dicen mucho, ¿sí? Si vemos a un chico que es retraído, que es enojón con las chicas, que trata inapropiadamente a las mujeres, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay chicos que se la pasan hablando o haciendo referencias de, no sé, veo el control y estoy pensando en sexo, o estoy haciendo referencias como sexuales de un objeto. ¿Sí? La conducta dice mucho y es un punto súper importante. O sea, nosotros podemos, sin que hable, de hecho, por ejemplo, gente que lucha con problemas del mismo sexo, hay chicos que es muy normal a temprana edad que empiecen a sentir como ese despertar, ¿no? Como esa cosquilla de la chica, ya no las odio, ahora las quiero. Entonces, si un chico no muestra eso, posiblemente hay un tema ahí. No es una generalidad, pero es importante acercarse y platicar. Entonces, sí, la conducta dice mucho. La conducta es bien importante. ¿Sí, hermano? Mi hermana Fanny. Hermano, buenos días. Mi consulta va en el caso de los jóvenes que están de novios y son adictos a la pornografía. Se han dado algunos casos en que algunos de estos jóvenes, una experiencia, él estaba enamorado de una de las actrices donde él veía su pornografía, se enamoró de la mujer que ahí estaba ahí. Pero él estaba de novio y finalmente se casó. Cuando él se casó, obviamente que quiso practicar lo que veía en la pornografía, como usted dijo, considerando a su esposa en este caso como objeto, como la actriz, y quería él hacer lo que... Entonces eso produjo muchos conflictos en ese matrimonio y ha costado mucho superarlo. Considero que en esta mañana sería como muy bueno decirle a los hermanos, especialmente a los que están de novios, que den el paso, que antes de casarse, de decir delante del Señor que acepto, primero ellos confiesen y busquen sanidad, porque Satanás está trabajando en los matrimonios jóvenes, está destruyendo en Chile gran parte de nuestras iglesias. En estos momentos estamos pasando, y uno de los problemas que se está dando es la pornografía. Entonces yo les hago el alcance en esta mañana, porque considero que llegar vestidos de blanco y llegar con un bonito terno y recibir la bendición del Señor, hermanas, es algo muy hermoso, pero lo que va dentro de mí no me va a permitir desarrollarme como cristiano, más cuando vienen los hijos, porque los hijos son nuestro reflejo. Entonces se ve también de repente en los hijos las conductas, y de repente uno va pasando y el chiquitito hace alguna cosa y uno se va contra el niño sin analizar que el tema no es del niño, sino que el niño hace lo que ve. Eso quería tocar en esta mañana. Hermano Daniel, mientras se prepara mi hermano acá, una consulta también que es súper importante en este tema. ¿Cómo maneja usted el tema de la confidencialidad? Porque esto es súper importante. O sea, para poder brindar confianza, la confidencialidad es súper importante. ¿Cómo lo manejan ustedes? Es como un sacerdote.
no se abre. Eso es algo bien importante, hermano. El tema de la confidencialidad es súper importante. Porque lo dijo usted. Si bien cuesta muchísimo trabajo dar ese paso de fe, de obediencia, de confesar pecado, y yo veo que a quien le confesé le está contando, lo único que va a hacer es alejarme, ¿no? Entonces, es bien importante. Digo, por ejemplo, yo ahorita, el video que les mostré, yo hablé con Alexis y le dije, quiero hacer esto, ¿puedo hacerlo? Y tengo superviso. ¿Sí? A ese grado llega la confidencialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que construir confianza, por favor. Quiero comentar en relación a eso. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque justamente por el video. Ese video tiene que haber habido cierto tipo de autorización, como usted dice. Porque muchas veces Dios usa un instrumento para liberar a una persona que está metida en estas cosas, pero ese instrumento toma eso como trofeo para darse honra a sí mismo. El Señor lo usó para liberar a este joven, y eso está súper mal, pero horriblemente mal. Eso de la confidencialidad es súper importante. Si nosotros no entendemos eso, no podemos abrir un ministerio en nuestra iglesia que se dedica a esto, porque vamos a hacer más daño. Y es con temor y temblor que guardar eso, ayudar. Algo que, perdón, complementando lo que decía nuestra hermana, yo tengo un caso donde uno de mis chicos se metió en pornografía por el papá, porque el papá, con el afán de mostrarle o transferirle masculinidad al niño. Recordemos que la masculinidad se transfiere, no es que yo nací varón y soy varón, sino yo soy varón físicamente, pero tengo que aprender masculinidad. ¿Sí? Tengo que aprender a ser varón, tengo que aprender a ser hombre. Este hermano, porque es un hermano de la iglesia, con el afán de transferirle masculinidad al hijo, le muestra pornografía para que le empiecen a buscar las chicas, para que le empiecen. ¿Vemos la mentira? Sí. Y quería hacer algo bueno. Estoy seguro que él quería hacer algo bueno, quería mostrarle masculinidad a su hijo, pero de la peor forma. Entonces, dice la Biblia que el que cubre su pecado no prospera. Entonces, ¿cómo queremos tener matrimonios exitosos, ser padres exitosos, si estamos ocultando un pecado? Hay una pregunta. Daniel, más que todo, el tema del perdón, ese que es para los niños, se mantienen las que son adultas, los jóvenes. Sí, o sea, sí, es un problema conductual, ¿no? Porque no podemos ocultar lo que tenemos adentro. ¿Sí? Siempre lo estamos demostrando con actitudes, con vocabulario, con las palabras que hacemos, que decimos, todo eso, ¿no? La Biblia es clara, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que poner mucha atención. Más que nada, la segunda pregunta, quisiera comentar algo que pasó en mi local, porque en el local había una pareja de novio, una niña, un joven, y al escuchar lo que se refiere a la conducta, yo veía que ese joven era así como muy para adentro. Y bueno, pasó de que un día esta niña comenzaron a acosarla por internet, por Facebook, empezaron a molestarla, y esto se volvió algo para ella claramente molesto y claramente le asustaba. Entonces una de sus amigas comenzó a tratar de saber quién era y comenzó a hablar con esta persona para saber quién era, no podían descubrir, y al final lo que hicieron, tuvieron que involucrar investigación. Y bueno, cuando se dieron cuenta, sí, a la policía de investigación. Entonces cuando se dieron cuenta en qué estaba pasando, comprendieron que la persona que estaba acosándola era su mismo novio, que tenía esos ocultos, que ella llevaba su vida. Claramente es triste para una persona que van a llegar a algo mucho mayor, algo para siempre, comprender que la persona que estaba al lado es una persona con problemas mentales. Claramente el joven
lo apresaron y ella, pienso que debe estar muy mal en su corazón. Claro. Pero comprendemos que realmente esto es algo serio, tenemos que tomarle el peso. Y ahorita que hablas de redes sociales, Facebook, chicas, las chicas muchas veces hablan de que quieren tener un varón de Dios, de ser tratadas bien, con ternura, con amor, y la foto de Facebook dice lo contrario. La foto de Facebook dice, tómame, quiero gustarte. ¿Sí? Entonces, cuidado chicas, que están atrayendo lo que ustedes dicen que no quieren. Y no se preocupen, Dios las hizo agradables a nuestros hijos. No tienen que agregar nada. Por acá hay una pregunta. Hola Daniel, buenos días. Mi consulta es, lo que pasa es que allá en Recoleta nosotros estamos orando por la avivamiento. Queremos que lleguen la gente drogadicta, queremos que lleguen los borrachos, los homosexuales, etc. Pero muchas veces cuando vemos que estas personas entran en nuestra iglesia nos espantamos. No estamos preparados para recibirlos. Entonces mi consulta es cómo tratar a una persona que siente atracción por otra persona del mismo sexo. ¿Cómo se puede entablar una conversación para poder una posterior rehabilitación? Y lo otro es, usted mencionó que cuando uno, por ejemplo, en este caso, cae en la pornografía, esa imagen queda grabada en la mente de la persona. ¿Cómo superar esos traumas? Porque si bien es cierto, Cristo nos lava, nos limpia, nos perdona, pero aún esa imagen, según lo que usted mencionó, queda en nuestra mente. ¿Cómo hacer para superar esos traumas? Okay. La pregunta sobre el homosexual, la primera. Mi hermano Eric va a hablar sobre eso y me gustaría que él, para no robarle el tema. Vamos a esperar para el próximo tema. La guardamos y la responde. Y el segundo, esto es un proceso. ¿Sí? Si bien Dios tiene el poder para quitar las cosas de una, ¿no? Pero muchas veces Dios quiere meternos en un proceso. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, ¿no? Entonces, si vienen pensamientos a la cabeza, es traer los cautivos a los pies de Cristo. Si vuelven a venir, traer los cautivos a los pies de Cristo. Así poco a poco se va lavando. ¿Sí? Recordemos también que la tentación siempre va a estar. El diablo no quiere hacer caer. El diablo lo que quiere es meterte el pie para que te caigas, y cuando estés en el suelo te quiere pisar y echarte porquería y todo. Pero ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Cuando uno tiene la tentación, Dios es fiel y justo para mostrarnos la salida. ¿Alguien más? Hermano Daniel, yo soy papá de 3 hijos, tengo 2 niñas. Mirando el video de Ted Bundy, veo lo mismo que usted nos dice. Sus padres le permitieron, usted dice que sus padres permitieron esto. Si yo voy a la palabra del Señor en Samuel, pasó lo mismo con el profeta Elí. Y el Señor le reclama a Elí y le dice, tú no has estorbado a tus hijos. Y eso para nosotros es muy importante, para el pueblo cristiano, para nosotros es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que hay que poner límites en nuestros hogares. Límites que en este tiempo no se están poniendo. Entonces, por ejemplo, yo lo veo, voy a hablar de mi caso. De repente cuando uno habla de noviazgo, en el caso de nosotros en Chile, lo confundimos con pololeo, que es totalmente distinto. Porque el pololo anda de flor en flor, ¿cierto? Desondando a la señorita, eso es lo que hace el pololo, y viceversa, exactamente igual. Mientras que el noviazgo, que fue lo que vimos nosotros ayer, es con una sola persona y Dios confirma esto y hace todo muy hermoso, muy bello. Pero, ¿dónde está el pero en los padres? Porque muchos papás permiten que esto ocurra. Entonces, mi consulta es cómo nosotros, como hermanos de la iglesia que tenemos responsabilidades, podemos ayudar a nuestros hermanos a que entiendan que hay que poner límites y que es necesario poner límites, porque después va a llegar el momento en que el Señor nos va a preguntar a nosotros
¿Dónde están tus hijos? Sí, pues se me ocurre oración. La Biblia dice, no instruye al niño en su camino. Que te enoja que solo te deje usar la computadora 2 horas al día, enójate, te usar. ¿No? Que te enoja que no te deje salir con el novio a sola, enójate. Prefiero santa. Como jóvenes, queremos experimentar, queremos conocer, saber, pero somos inexpertos, no sabemos cómo hacerlo, necesitamos la guía. Por eso Dios es bien claro, instruye al niño en su camino. Sí, entonces, poner límites es todo lo veo. Entonces, ¿cómo mostrarle oración, hermano? Creo que Dios debe mostrar, y Dios debe convencer. No podemos imponer. Por acá hay otra pregunta, pero solamente un comentario de lo que dice mi hermano David, que si bien es cierto en Chile el noviazgo se entiende como algo serio, ¿cierto? En otros países no ocurre así, en otros países el noviazgo es pololeado. Lo que nosotros tenemos como pololeo, así es el noviazgo, ¿no? O sea, personas dicen que es mi novia, pero es como si fuera mi polola, después cambio a otro novio, etc. Así que son relativos los conceptos. Mira, conforme a lo que usted ha dicho, he visto que ustedes atacan el problema una vez que ya ha ocurrido. Pero existe o tiene algún programa que pueda prevenir esto y instruir a pastores, hermanos, para que esto no, evitarlo más que nada. Y felicidades porque existe acá, en estos países, pero en Chile no existe esto. Mi pregunta es si tienen algún programa contemplado en el cual puedan instruir a pastores y evitar de apuntar en vez de recibir cordialmente el sentido del problema. Claro, de hecho, eso se hace. Nosotros necesitamos cobertura, ¿no? Porque nosotros llamamos cobertura en cuanto al organigrama de la iglesia. Entonces, nosotros estamos bajo el ministerio varonil. Entonces, a los hermanos se les comparte, con la ayuda de los pastores, se les comparte ciertos talleres, ¿no? Ciertos talleres sobre cómo, o sea, qué hacer cuando llega alguien y confiesa pecado homosexual, qué hacer cuando alguien llega y confiesa tipo de pecado sexual, qué hacer, todo eso, ¿no? Eso es parte como del programa de prevención al liderazgo. Y la prevención con los chicos, como les decía, ¿no? O sea, se les trata el tema como bien suavecito, bien planito, bajado a su edad, ¿no? Y es así como nosotros vemos nuestro programa de prevención, ¿sí? Tal vez no es como iglesia de ver, ahora todos vamos a poner filtros a las computadoras y ahora todo, no es a través de la forma de tratar a los jóvenes. Bueno, sí, es un punto que me dice el hermano Eric. La prevención también tiene que ver, pues, cómo los padres dan educación sexual a sus hijos. ¿No es cierto, hermano Eric? Cómo los padres hablan de sexualidad a sus hijos. Y esto es algo, al menos es algo que yo veo que en Estados Unidos y en México está pasando mucho. Los padres le están dejando la educación de sus hijos al pastor de jóvenes, en lugar de ellos mismos darle educación. Que vamos a hablar de sexualidad, y para el papá le avienta el niño y dice, órale hermano, háblele de sexualidad. ¿Sí? Porque pues sí, nos da miedo hablar del tema en la casa. Pero qué mejor que el padre transfiera masculinidad al hijo a través de este tipo de temas. Doy al hijo de cómo debe tratar a una mujer,
de cómo debe tratar todos estos temas pues, a la luz de la palabra. ¿Qué mejor? Yo hubiera preferido que mi papá hubiera hecho eso conmigo, pero en mi caso no pasó así. En mi caso tuve esta educación que en la iglesia nos hablaba de eso a través de gente que no la ni siquiera de eso. ¿Qué me pregunta? Quisiera más que hacer una pregunta, aportar un poco y reforzar, digamos, el tema que se está tratando. Yo creo que es muy importante para la juventud que está escuchando. Yo me casé hace 8 años. 8 años que estoy casado con mi señora, y en el mismo tiempo en que yo ahora decidí tomar esta decisión, tenía yo un compañero de milicia, un hermano de la iglesia, con el cual hicimos una muy bonita amistad. Fue muy cristiano, dedicado a la oración, dedicado a la prédica, a la calle, y muy lector también de la palabra de Dios. Entonces, obviamente, como hemos sido instruidos, dimos los pasos que tenían que darse, que era orar y consultar al pastor, ¿cierto? Y para poder tomar la determinación de casarnos. Quién era la persona que realmente tenía que en este caso ser nuestra esposa. Y así que los dos fuimos, me acuerdo, obviamente separados, conversamos con mi pastor y empezamos a orar, que fue lo que nos recomendó el pastor, para poder pedir la dirección a Dios, que Él le revelara a su siervo quién realmente era la persona con la cual nosotros debíamos contraer matrimonio. Entonces, yo obviamente hice caso. Cuando llegué, después del mes orando, mi pastor ya no tenía una respuesta, y hoy día yo estoy casado con la mujer que él me dijo. En el caso de mi amigo fue completamente diferente. Mi pastor le dijo a él: esta es tu esposa. Y lamentablemente el joven hermano no puso o no miró las cosas como Dios las mira, sino miró lo que está delante de sus ojos. Y lamentablemente no aceptó la persona que mi pastor le propuso. Me acuerdo que mi pastor le dijo: varón, yo aquí lamentablemente hasta aquí no más llego, porque el Señor me reveló que ella es su esposa, por lo tanto yo no puedo comprometerlo con otra niña aquí en la iglesia, porque estaría incurriendo en una falta. Así que el joven se fue a la iglesia, me acuerdo, enojado, hermano, y tomó la determinación de casarse con otra señorita. Me acuerdo yo de otra iglesia, también de nuestra misión. Y el joven pololeó con la niña, formó su noviazgo y se casó. Y fíjese usted que su casamiento, hermano, duró máximo 3 días. Entonces el joven en su angustia me buscó a mí y conversó conmigo. Y en medio de la desesperación, contándome lo que le estaba pasando, me mostró una foto a mí de la niña, y resulta de que la niña estaba cayendo, tenía una foto, digamos, y él me decía que tenía una conducta rara, y él lo atribuía a que posiblemente tenía una atracción hacia otra persona. Me dijo: yo pienso que eso tiene que ser. Y resulta de que le había pillado una foto a la niña en su celular, una foto con una imagen obscena, donde ella fingía, hermano, un orgasmo con su mano en la vagina. Esa es la verdad de las cosas. Hablando un poco, ¿cierto?, más o menos directamente, para que se entienda. Entonces yo le dije al joven: lo que pasa con esa niña tiene que tener un problema, tiene una inclinación lésbica, clara. Y lamentablemente se le destruyó su matrimonio, hasta el día de hoy. El joven ahora anda con pelo largo, con un aro en su oreja, está junto con una mujer que tiene 2 hijos, que no son de él. Vale decir, destruyó completamente su vida, por no haber obedecido al consejo del pastor, que es el que tiene, yo creo, la unción dentro de la iglesia, que son los pasos que también tienen que darse. Aquí es lo que voy yo también, reforzando un poco todo lo que se ha dicho. Esta niña era una mujer cristiana, si yo la conozco, viene de padre cristiano, conozco a su madre, fui compañero yo de curso de uno de sus hermanos, por lo tanto tiene raíces cristianas, valores cristianos también. Así que estamos
delante de un grave problema. Tremendo. Yo creo que la pornografía es un espíritu inmundo que está atacando pero poderosamente, no tan solamente a la juventud, sino creo que también a los que son más grandes y a los que son más niños. Por lo tanto, yo como cristiano quería pedirle en realidad que al término de todo lo que hoy día se haga, en base, digamos, a este comentario que se está haciendo, si se hace un acto de fe, oramos, nos humillamos delante del Señor, no sé, unos 5 o 10 minutos, lo que determine nuestras autoridades, y en un acto de fe reprendemos el espíritu. Y nos cubrimos en la sangre de Cristo. Porque nadie está libre de esto. De hecho, la misma palabra de Dios lo dice, que el que esté firme dice, mire que no caiga. Por lo tanto, somos todos vulnerables a caer el día de mañana en esta desgracia. Y no solamente para... no solamente esto afecta, digamos, a niños, jóvenes. Hay estadísticas en Estados Unidos, donde al menos 10% de los pastores, no recuerdo bien el número, pero al menos el 10% de los pastores se adictos a la pornografía. Pastores, estamos hablando de pastores. 8 de cada 10 pastores. Muchas gracias por esta oportunidad. Por misericordia del Señor, soy un pastor de una iglesia en Chile, llamado Cabrero. Cierto día estaba yo con 3 hermanos en el fondo del patio de la iglesia y llegaron como 3 o 4 niños, pequeños entre 8 y 10 años aproximadamente. Entonces, no te había visto, mijito, le digo yo a uno de los niños, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has venido? ¿O estás pololeando? Le digo ya, ¿qué? Y él me dice, no, me dice, pastor, si yo soy gay. Otro día llega una persona que es esposo de una hermana, que le ayuda a mi esposo ciertas veces, a mi esposa en la casa. Un niño, 6 añitos más o menos tiene. Me contó el papá de él, que le dice, mijito, se va a acostar temprano, porque mañana tiene que ir a clase. Ya. Así que, ya, vamos acostando porque yo me voy a acostar contigo, te voy a hacer dormir. Entonces, se acostaron los dos, y el caballero apaga la luz y le dice, ya mijito, duerma, denme un besito. Y como estaba oscuro, entonces el niño, en vez de darle el besito en la cara, le dio casi en la boca a su papá. Oye, le dice él, me diste un beso en la boca. Los hombres no se besan en la boca. Y el niño le contesta, papá, si yo soy gay. Entonces el niño es tan pequeño, es preocupante esta situación. A mí me tiene muy preocupado esos 2 casos de niños pequeños, no grandes. Y yo encuentro que es muy grave la situación y esto, ojalá que nuestras autoridades en Chile podamos de alguna manera nosotros, como pastores, ¿no es cierto?, de poder curar ante esta situación que llegue a producirse algo, suponiendo que no, hasta aquí no hay nada, suponiendo, para curar, como decía un hermano antes, que se puede causar una herida muy grande de una herida. Eso nomás. Muchas veces, hablando de niños tan pequeños, ellos imitan, entonces igual no es que el niño ya se identifique como gay, sino que igual pudo haberlo visto. Pero es ahí también donde debemos de actuar, ¿no? Donde debemos de creer, porque si el niño crece con esa idea de que de grande pelaje, ¿no? de carácter, eso, hay algo que también es importante, algo que está pasando. Recuerdan que hablamos de cómo se tatúa la pornografía en la mente de las personas. Y algo que están haciendo las casas productoras de pornografía, están ligando personajes de caricatura, Action Man, Mickey Mouse, Bob Esponja,
con imágenes pornográficas. Es decir, si el niño llega y busca en Google, pone Bob Esponja, posiblemente le salga una imagen pornográfica. Y eso lo hacen para que se enganchen y sigan y quieran más. Entonces, imagínense lo importante. Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces quien fuimos expuestos a pornografía no llegamos a la pornografía porque quisimos, sino porque nos llegó por accidente. ¿Sí? Y ahora es mucho más alarmante el tema por la cuestión de lo libre que es Internet. Entonces, si hay gente que está haciendo eso, ligando pornografía a personajes infantiles, hay una estadística que dice que el 90% de niños de 9 a 12 años ya han visto alguna imagen pornográfica. Y lo hacen mientras hacen la tarea. Es decir, que la maestra les deja buscar algo en internet, hacer una investigación por internet y todo. Eso es bastante común en México. Y andar buscando la tarea, ya les salió la imagen. Y ya les dio esa curiosidad. Bien, entonces la última pregunta relacionada con el tema de pornografía y finalizamos. Sí, hermano. La pregunta era en realidad volviendo un poco a lo que decía mi pastor, de este pequeño que le decía a su papá que era homosexual. La verdad es que yo creo que muchos de los hermanos que estamos aquí trabajamos con niños, pero es muy difícil abordar este tema con los niños. O sea, uno puede llegar y decirle de pornografía, preguntarle cómo uno puede o de dónde puede obtener el material para trabajar con los padres de los niños, poder con ellos guiarlos de la manera en que ellos pueden saber si su hijo está viendo pornografía, de qué manera él lo puede ayudar a salir de esto, de qué manera nosotros podemos trabajar para que ellos siendo pequeños no caigan en esto y guiar a los padres más que nada, porque ellos son los que tienen la enseñanza de Dios. Esa sería la pregunta. Claro, yo estoy sintiendo ahorita responder con esto. Para todo hay tiempo. Sí, igual no podemos como adelantarnos a la necesidad del niño. ¿Sí? Es decir, yo no voy a ir con jardín de niños y decirles, a ver, esto es pornografía y estos son los daños y esto. Porque el niño no sabe ni siquiera. Habrá algunos casos tal vez, un poco, pero cuando llegue el tiempo, pedir sabiduría, pedir dirección de Dios para saber cómo hacerlo y en qué momento tratarlo. ¿Sí? Entonces, no sé, siento responder para todo eso. Sí. De todas maneras, el hermano Daniel ya mencionó de que hay material abundante en la página web libresencristo.org, ¿cierto? Así que pueden visitar esa página y también pueden hacer consultas fuera de lugar, ¿cierto? Hermano, para que les ayude. ¿Sí? Y consultas personales, cualquier consulta personal, por favor, háganme un papelito y después vamos a tener un taller el sábado, una mesa redonda también donde vamos a discutir algunas cosas que hemos pesquisado de esta audiencia, ¿ya? Y para verlas el sábado, ¿ya? Mañana, hermano Daniel, muchísimas gracias. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios.